Durante la cena, mi hijo me jaló del cabello y me dio 3 bofetadas. Su suegra aplaudía y se burlaba. «¡Eso pégale más fuerte!». Me limpié la sangre en la comisura de los labios, me levanté, tomé el teléfono e hice una llamada. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte desde qué lugar estás viendo este video en los comentarios. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Ya casi ha pasado un año desde la última vez que puse un pie en la residencia Aldama. La invitación a la cena familiar de hoy, lo sabía en realidad, no era más que un compromiso social frío. El chofer Ramiro detuvo el auto frente al vestíbulo y vi a mi nuera Yaritzi junto con su madre Azucena paseándose por el lugar como 2 reinas saludando a sus súbditos. Al verme fruncieron levemente el ceño y se acercaron. Sus miradas recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo como si yo hubiera traído algo sucio a su casa. Mi hijo Efraín estaba justo al lado de su esposa. Se le notaba incómodo. No se acercó, no me abrazó como solía hacerlo. Tenía las manos metidas en los bolsillos, nervioso. La cena comenzó y la voz de Azucena se alzó con autoridad. Queridos invitados, para hacer de esta noche algo inolvidable, la familia Aldama ha preparado un pequeño juego. Un juego para poner a prueba el carácter, para demostrar la clase y el poder de nuestro linaje. La sala entera guardó silencio. Las reglas son muy sencillas, continuó ella con una sonrisa misteriosa en los labios. Cada miembro de la familia dejará un voto secreto para elegir a quien realizará el reto. La persona elegida deberá abofetear al familiar que considere el más débil, y quien lo haga con más fuerza, sin dudar, sin titubear, recibirá el respeto absoluto de toda la familia Aldama. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué clase de juego era ese? Una crueldad enfermiza. Pero lo más aterrador fue que muchas personas comenzaron a aplaudir y a reír encantadas con la idea. Para ellos era solo una divertida forma de entretenimiento. Después de contar los votos, Azucena anunció el nombre elegido: mi hijo Efraín. Efraín, querido hijo, dijo ella con una dulzura escalofriante, muéstrale a tu suegra y a toda esta familia que ya eres todo un hombre de los Aldama. Todas las miradas se volvieron hacia mi hijo y luego hacia mí. Efraín se levantó, parecía que sus piernas temblaban un poco. Me miró, luego miró a su suegra con ojos llenos de confusión y duda. Yaritzi se acercó a él y le susurró algo al oído. La confusión en su rostro desapareció, reemplazada por una determinación fría, una crueldad que jamás le había visto. Empezó a caminar hacia mí paso a paso. Toda la sala contuvo el aliento. Se detuvo justo frente a mí, alargó su mano grande y me agarró del cabello, tirando con fuerza hacia atrás, haciendo que mi cabeza se echara hacia atrás y mi garganta soltara un gemido de dolor que ni siquiera logró salir completamente. Y entonces se escuchó una palmada seca. La primera bofetada resonó en toda la sala silenciosa. Una de mis mejillas ardía con un dolor punzante. Llegó la segunda bofetada. El anillo de diamantes en su mano me cortó el labio. Sentí el sabor salado y metálico de la sangre en mi boca. Luego la tercera bofetada. Todo mi cuerpo se ladeó y caí de la silla. La risa estridente y salvaje de Azucena rompió el silencio. Eso, dale más fuerte, hijo. Así es como debe comportarse un verdadero hombre de la familia Aldama. Efraín soltó mi cabello. Retrocedió un paso jadeando como si acabara de hacer algo muy pesado. Miró fijamente su mano, la misma con la que me había golpeado, y luego levantó la vista hacia su suegra con los ojos de un perrito
buscando la aprobación de su dueña. Me puse de pie, tomé una servilleta de la mesa y limpié con cuidado la sangre que salía por la comisura de mis labios. No lloré, tampoco grité. En ese momento no me permití ser débil. En una esquina del jardín, Teodora Canché, la empleada leal de la familia Aldama, a quien conocía desde hace tiempo, se escondía detrás de un árbol, cubriéndose la cara con las manos del puro espanto. Cerca de ahí, don Anselmo, un jardinero ya mayor que estaba arreglando otra mesa, se quedó tan impactado que dejó caer una charola llena de vasos y platos. El estruendo del vidrio rompiéndose fue agudo y doloroso. Me arreglé el vestido viejo que llevaba puesto. Levanté la cabeza y miré a los ojos de Efraín por última vez. Por un segundo vi un destello de pánico en su mirada. Sin decir una palabra, me di la vuelta y me fui dejando atrás las caras atónitas, las miradas curiosas y unas cuantas sonrisas burlonas. Nadie me detuvo, ni siquiera mi propio hijo. Al llegar a la reja, el chofer Ramiro ya tenía abierta la puerta del coche. No me miró, pero apenas me senté, me ofreció en silencio un pañuelo blanco limpio. No dijo nada, pero en la mirada que me lanzó por el retrovisor vi una compasión profunda. El coche se detuvo justo frente al portón de siempre. Entré a mi casa vacía. Este era todo mi mundo, un mundo pobre pero sincero. Cerré la puerta con llave, buscando sentirme a salvo. Ahora ya podía volver a mi caparazón, a ese lugar donde nadie más podría lastimarme. En mi rostro seguían marcados los 5 dedos de mi propio hijo y mi labio inferior comenzaba a hincharse con un dolor que me atravesaba. Sentada en la sala, alcé sin pensar una foto de mi hijo cuando tenía 7 años y me quedé mirando su carita radiante. ¿Dónde está ese niño, el que se aferraba a mi ropa para pedirme dulces, el que corría a llorar en mis brazos cada vez que se caía? ¿Dónde quedó? Hurgando en mi memoria, reviví aquellas noches de invierno en que me desvelaba cosiendo para pagarle la escuela. Vendí mi anillo de oro, el último recuerdo de mi madre, solo para poder comprarle medicina cuando enfermó. Y ahora él me trata como si fuera una enemiga. Me levanté y fui hacia el baúl viejo en la esquina del cuarto. Ahí guardo lo más importante: algunas cartas antiguas, el acta de nacimiento de Efraín y una libreta de ahorros. Pasé una a una las páginas de la libreta. Los números iban bajando cada vez menos. Casi todos los retiros tenían notas escritas con cuidado: colegiatura de Efraín, compra de libros para Efraín, excursión escolar de Efraín. La última anotación, con la cantidad más grande, la que vació casi por completo mis ahorros de toda la vida, estaba escrita con mi propia letra: compra del traje de boda para Efraín. Un sollozo se escapó de mi garganta. Cada palabra de desprecio de Yaritzi, cada mirada distante de Efraín, en las pocas veces que vino de visita, esa forma en que me dejaba algo de dinero como si se lo diera a una pordiosera antes de irse apurado, todo eran señales que yo no quise ver o que no me atreví a aceptar. La cachetada de esta noche no fue un arrebato de enojo. Fue el resultado de un proceso largo, una decisión tomada desde hace mucho, una declaración firme ante todo su mundo de ricos de que yo, Calandria Montiel, su madre de sangre, no valgo nada. Soy una carga, una mancha del pasado humilde que había que borrar de una vez por todas. Me acerqué al teléfono fijo, apretando con fuerza el trapo ensangrentado en la mano. Yo sabía muy bien a quién tenía que llamar. Un nombre más temido que el poder de los Aldama. Pero no esta noche. Esta noche no haré nada. Me desperté cuando los primeros rayos de luz empezaron a colarse. Todo el callejón seguía en silencio, solo se oía a lo lejos el canto débil de un gallo.
El moretón de anoche, que aún estaba rojo, ahora había pasado a un tono morado oscuro. Era como un sello marcado directo en mi cara. Después de tomarme el café, para despejarme me acerqué al viejo mueble de madera en la esquina de la sala y saqué una libreta pequeña. Pasé las páginas una a una repasando nombres que ya se sentían ajenos a amistades que el tiempo y la vida habían ido alejando. Busqué el número de teléfono de Basilia Saldívar. Me quedé mirando esa fila de números. Llevábamos más de 20 años sin hablar. La última vez que la vi fue en el aeropuerto cuando se fue de México para seguir un caso complicado en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Aquel día me tomó de la mano y me dijo: «Calandria, vive bien. Nunca dejes que nadie pisotee tu bondad». No pude cumplir esa promesa. Me senté frente al viejo teléfono, fijo el corazón, golpeando fuerte en el pecho. Se acordaría de mí, pero no tenía otra opción. No podía dejar que esta humillación se perdiera en el silencio. Respiré hondo y empecé a marcar número por número. El timbre sonó largo al otro lado. Una voz contestó. Era Basilia. Después de más de 20 años, su voz no había cambiado nada. Seguía serena, firme, como el acero, llena de autoridad. Saldívar al habla. «Basilia, soy yo. Calandria Montiel». Al otro lado hubo un segundo de silencio, el tiempo justo para procesar recuerdos viejos. No hubo sorpresa ni vacilación. «Calandria, ¿qué pasa?» Su voz seguía igual, como si hubiéramos hablado ayer, y fue esa calma suya lo que me rompió por dentro. Respiré hondo, tratando de que la voz no me temblara. «Necesito tu ayuda, Basilia». Le conté todo con palabras cortas, sin una lágrima, sin queja. Solo dije la verdad más cruda. Me dio 3 bofetadas, justo frente a toda la familia de su esposa en su fiesta. Otra pausa al otro lado de la línea. Esta vez escuché un sonido muy leve, el tecleo rápido y firme de un teclado. Luego ella habló. «Tranquila, Calandria. Ocúpate de la herida en la boca. El resto, déjamelo a mí». Cambió la forma de llamarme a hermana, un tono profesional, como si estuviera tranquilizando a una clienta. Me preguntó por cada nombre de los miembros de la familia Aldama, incluido el de mi hijo. Le dije cada uno claro y directo. Cada nombre que salía de mi boca era como una acusación. «Está bien, ya tengo todo lo que necesito. Ahora ve a descansar. Come algo y no me llames más. Yo me pondré en contacto contigo». Y colgó. Poco a poco dejé el teléfono sobre la mesa. Una sensación extraña se apoderó de mí. Acababa de encender la mecha de una guerra cuya magnitud no podía imaginar. Recordé lo que sabía sobre Basilia. En una vieja caja de lata aún guardo un recorte arrugado de un periódico internacional de hace muchos años. En la foto, Basilia salía de un tribunal en Ginebra con el rostro frío e imperturbable ante decenas de cámaras apuntando hacia ella. El titular la llamaba «El fantasma fiscal». El artículo hablaba de cómo ella sola derribó un imperio bancario suizo que se dedicaba a lavar dinero para políticos corruptos de América Latina. Recuerdo que hace mucho tiempo me contó cómo desmanteló la red de lavado de dinero del consorcio veracruzano, un caso que obligó a un gobernador poderoso a renunciar y rendir cuentas ante el Congreso. Basilia no era una abogada común, era la pesadilla de los ricos corruptos, el fantasma que se escondía entre números, transacciones y cuentas bancarias secretas. No buscaba justicia con discursos elocuentes en una sala de juicio. Ella destruía a sus enemigos con sus propias armas, el dinero y los secretos sucios que lo acompañaban. 2 días pasaron en un silencio extrañamente denso. Basilia no volvió a llamar.
El mundo exterior seguía girando como si nada hubiera pasado. Yo misma me obligué a volver a la rutina de siempre. Me levantaba temprano, regaba las macetas de cactus y chiles frente al porche. Barría la casita, limpiaba cada objeto viejo con cuidado. Los vecinos también parecían percibir algo. No preguntaban nada, tampoco murmuraban. Su silencio era un tipo de apoyo más valioso que 1000 palabras de consuelo. La noche del tercer día, justo cuando me preparaba para dormir, se escucharon unos golpecitos suaves, tímidos, casi imperceptibles en la puerta. Contuve el aliento, me acerqué y pregunté con cuidado: «¿Quién es? ¿Soy yo, señora Teodora?». Abrí el cerrojo de inmediato. Teodora, la empleada de la casa Aldama, se deslizó adentro y cerró la puerta rápidamente. Llevaba puesto un abrigo viejo con capucha que le cubría la cabeza, el rostro pálido por el miedo, los ojos moviéndose sin parar hacia la ventana, como si temiera que alguien la hubiera seguido. «Señora, no puedo quedarme mucho rato», susurró con la voz temblorosa. «La casa Aldama. La casa Aldama está en un lío grande, señora». La llevé a la cocina, le serví un vaso de agua. Lo bebió de un solo trago antes de comenzar a hablar aún con tono apurado. «Esta mañana yo estaba limpiando el pasillo cuando escuché un pum fortísimo desde el despacho del patrón don Fermín. Un rato después lo oí gritar por teléfono. Gritaba algo de una transacción bloqueada y también de una investigación internacional». Teodora tragó saliva, los ojos abiertos de par en par, llenos de espanto. Rompió el teléfono de escritorio y gritó: «Malditos europeos. ¿Quién se creen que son para congelarme las cuentas?». «¿Y la señora Azucena?», pregunté intentando mantener la voz tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. Teodora negó con la cabeza. «La señora está peor, no grita, pero parece ida. Todo el día anduvo de un lado a otro por la sala agarrándose la cabeza y murmurando un nombre bien raro: Saldívar. Seguro fue esa maldita Saldívar». Lo repetía una y otra vez. «Basilia». Así que ya había empezado. «Y la señorita Yaritzi. La señora no ha parado de llorar desde el mediodía», continuó Teodora con un tono que apenas disimulaba un poco de gusto. «Resulta que fue al centro comercial a comprar, pero cuando quiso pagar su tarjeta de crédito platino fue rechazada. Llamó al banco y le dijeron que la cuenta estaba temporalmente bloqueada. Regresó llorando a la casa, gritándole al joven Efraín que nunca en su vida había pasado una vergüenza así». Se me encogió el corazón al oír el nombre de mi hijo. «Y Efraín Teodora». La empleada me miró con lástima. «El señor Efraín, él todavía no entiende lo que está pasando, señora. Él cree que solo fue una falla técnica del banco. Sigue siendo muy arrogante, señora». Al escuchar eso ya no sentí dolor, solo un vacío extraño. Mi hijo se había cegado tanto por la riqueza y el poder que ya no podía ver la realidad. Era como un títere todavía bailando con arrogancia mientras los hilos que lo sostenían empezaban a romperse. Después de que Teodora salió apresurada, me quedé sola en la oscuridad. Encendí la televisión. Vi en el noticiero de la noche a un analista con cara seria llamado Ricardo Salgado, hablando sobre movimientos extraños en el mercado bursátil, y en particular hemos detectado actividades sospechosas en instituciones financieras de Europa, decía, señalando una gráfica complicada. Según nuestras fuentes, algunas cuentas grandes ligadas a una familia poderosa del estado de Nuevo León están siendo monitoreadas de cerca por agencias contra el lavado de dinero. Este movimiento podría ser el inicio de una investigación a gran escala que podría sacudir el mundo empresarial del país. Nuevo León, familia poderosa. Mi corazón dio un brinco.
Al día siguiente, la noticia estalló de verdad. Estaba viendo el noticiero del mediodía cuando de repente apareció en la pantalla un letrero rojo que decía «Última hora». La presentadora, que ya me era familiar, apareció con una expresión de gravedad que nunca le había visto. «Señoras y señores», leyó con voz firme, «acabamos de recibir una notificación oficial del Servicio de Administración Tributaria, el SETES. Hace unos minutos el SAT, en coordinación con otras autoridades, ejecutó una orden de aseguramiento precautorio sobre todos los bienes del grupo Aldama y de los miembros de la familia involucrados, incluyendo al presidente Fermín Aldama. Esta medida fue tomada como parte de una investigación urgente por evasión fiscal sistemática y sospechas de lavado de dinero internacional». La cámara cambió de escena. En pantalla apareció la mansión de los Aldama, pero ya no se veía lujosa ni majestuosa. Frente al enorme portón de hierro había varios autos negros sin placas del gobierno. Algunos uniformados iban y venían. La fortaleza de ellos había sido invadida. Justo en ese momento, mi celular vibró con fuerza sobre la mesa. Era un mensaje nuevo. «Esto apenas comienza». Yo sabía que la tormenta apenas había comenzado. Y yo, Calandria Montiel, iba a quedarme aquí en mi casita para ver cómo arrasaba con todo. Si congelar los bienes fue como un terremoto, lo que ocurrió esa mañana de jueves fue un volcán en erupción sepultando todo bajo ceniza y lava. Esa mañana empezó como cualquier otra. Estaba tendiendo la ropa en el patio trasero cuando don Anselmo corrió hacia mí con el periódico El Norte enrollado en la mano. Su cara tenía una expresión extraña, una mezcla caótica de preocupación, asombro y un poco de satisfacción que no podía ocultar. «Debería ver esto, doña Calandria. Toda la ciudad está hablando de esto». No necesité leer las letras pequeñas. Al lado había una foto de don Fermín y Azucena sonriendo ampliamente en algún evento benéfico de hace unos meses. Sus sonrisas se veían ridículas junto al titular «Los Panama Papers lo revelan el imperio Aldama construido sobre una red de lavado de dinero internacional». El artículo fue escrito por un periodista de investigación muy conocido al que todos llaman Javier «El Búho» Romero, el Búho, quien lo sacó todo a la luz. Detalle por detalle. Basilia no solo les congeló las cuentas, les entregó un arsenal entero a los medios. Una serie de documentos filtrados, correos electrónicos y comprobantes de transferencias bancarias revelaron cómo don Fermín utilizó una red de empresas fantasma en Panamá y las Islas Caimán para legalizar montones de dinero sucio de origen desconocido. El reportaje incluía una lista larga de nombres de empresas con una ironía casi cruel: Joyas de Azucena S.A., Legado Aldama, Inversiones Milco. Usaron los nombres de sus seres más queridos para bautizar herramientas del crimen. Leí sobre contratos fantasma por millones de dólares para proyectos de construcción que nunca existieron. Leí sobre facturas falsas, sobre enormes honorarios de consultoría que dieron vueltas por decenas de bancos antes de regresar a México completamente limpios. La maquinaria de riqueza de los Aldama no era un negocio legítimo. Era un engranaje criminal operado con precisión y crueldad, edificado sobre mentiras y una avaricia sin fondo. El poder que me humilló, el lujo que me arrebató a mi hijo, todo eso fue construido sobre lodo, pero eso todavía no era el golpe mortal. La señora Pilar, la de la tiendita, me llamó por teléfono. «Calandria, ¿estás conectada? Tienes que ver esto ya. La página esa de La Viuda Negra está haciendo explotar a toda la alta sociedad. La Viuda Negra, un sitio web anónimo que se dedica a destapar los secretos más oscuros,
los escándalos de infidelidad y las costumbres más enfermizas de los superricos en México. Nadie sabe quién lo maneja, solo que la viuda negra nunca ha publicado una mentira. Le pedí al nieto de don Anselmo, que estaba de visita en la casa de al lado, que me ayudara a buscarlo desde su celular. El muchacho escribió unas palabras y me pasó el teléfono con la cara roja de pena. El artículo más reciente apareció con un título más escandaloso que los del El Norte, la reina de Nuevo León, de la esquina al palacio, una historia enterrada. El artículo no hablaba de dinero, hablaba de algo peor, la dignidad. Contaba con un detalle escalofriante el pasado de Azucena Vizcaíno, cuando ella apenas tenía 18 o 20 años, recién llegada a la ciudad desde un pueblito pobre con su verdadero nombre, Sena. El texto relataba cómo había sido una escort de lujo para políticos y empresarios adinerados como forma de escalar. Cada nombre, cada lugar, cada regalo caro estaba listado con precisión. Pero el golpe verdadero venía al final del artículo. Era una foto en blanco y negro, algo borrosa, probablemente tomada hace décadas. En la imagen se veía a una Azucena joven con el cabello suelto y esponjado, sonriendo con complicidad al lado de un gobernador poderoso que después cayó en desgracia y fue encarcelado por corrupción. Debajo de la foto había una copia de una factura escrita a mano con letras ya desvanecidas, pago por los servicios especiales de la señorita Sina. El telón de terciopelo que cubría a la reina Azucena fue rasgado sin piedad. Ella no era ninguna señorita de sociedad, era como yo también venía de la pobreza, pero en vez de usar sus manos para trabajar, usó su cuerpo y su astucia para trepar. Justo en ese momento sonó de nuevo mi teléfono. Esta vez sabía exactamente quién llamaba. Era Teodora. «Señora, señora». Su voz temblaba al otro lado de la línea, no sabía si de miedo o de emoción. «Esto es un infierno, señora». «Tranquila, Teodora». «¿Qué pasó?» La señora Azucena parece que se volvió loca. Después de ver el artículo y algo más en internet, rompió toda una vajilla de Telimosh contra la pared, los pedazos de porcelana volaron por todos lados. Gritaba que había un traidor en la casa, que alguien había vendido a la familia. Yo alcanzaba a oír los estruendos y los gritos desgarradores de Azucena a través del teléfono. Y le dio una cachetada a la señorita Yaritzi también, continuó Teodora entre sollozos. Le jaló el cabello a la señorita y gritaba: «Todo es tu culpa. Tú trajiste a esa escoria aquí, trajiste a la hija de esa vieja de rancho para ensuciar mi casa, para traer la desgracia sobre nosotros». ¿Y Efraín?, pregunté en voz baja, con la garganta reseca. Efraín intentaba calmar la situación, decía una y otra vez: «Mamá, por favor, cálmate. Esto es una trampa de los competidores, quieren destruirnos», pero nadie lo escuchaba. Se veía tan indefenso, señora, y luego escuché algo aún peor. La voz de Teodora bajó hasta convertirse en un susurro. Escuché al señor don Fermín hablando por teléfono con su abogado desde el despacho. Su voz era helada. Dijo algo que jamás voy a olvidar. Dijo: «Deshazte de esa mujer. Ahora es un estorbo. Prepara los papeles del divorcio». Así fue como don Fermín se refirió a la mujer que compartió su vida durante décadas, la madre de sus hijos. Todo ese círculo de la alta sociedad que Azucena había construido y liderado con tanto esfuerzo ahora le daba la espalda. Sus amigas más cercanas ya no contestaban el teléfono. Todas las invitaciones de fin de semana fueron canceladas de golpe con excusas ridículas. Tal vez en su mundo perder el prestigio es más aterrador que perder dinero. Esa noche, cuando todo se calmó, no sentí alegría ni satisfacción.
Solo sentí un frío que me calaba hasta los huesos. Esto no fue una dulce venganza, fue justicia. Una justicia ejecutada con precisión, sin compasión y de forma despiadada. Si algún día tú también te ves en una situación como la mía en la línea entre exigir justicia o renunciar a todo por amor familiar, ¿qué escogerías? Cuéntame tus historias familiares. Estoy lista para escucharlas con todo mi corazón. La tormenta mediática ha estado centrada en la mansión de los Aldama durante los últimos días. Cada día, la prensa saca a la luz un nuevo detalle, una transacción turbia, más otra relación sospechosa. Su mundo está siendo destrozado, expuesto ante millones de ojos. Mientras tanto, yo sigo viviendo en mi pequeña casa en un callejón silencioso. Pero el verdadero giro, el momento en que todo cambió por completo, llegó una noche de sábado cuando don Anselmo me llamó por teléfono. Su voz sonaba urgente. «Calandria, ¿estás viendo la tele? Pon el canal Las Estrellas ahora mismo. El programa En Punto de Isabel Quintana, rápido». Me sorprendí un poco y encendí el viejo televisor. En la pantalla apareció la famosa periodista Isabel Quintana, la mujer más poderosa de los medios mexicanos, sentada frente a una invitada muy especial. Y cuando la cámara enfocó a esa invitada, casi dejé de respirar. Era doña Mireya Cifuentes, la cabeza del imperio Aceros Cifuentes, una matriarca, una verdadera líder de la élite de dinero viejo. Esas familias ricas, desde hace generaciones, gente ante la cual incluso alguien como Azucena tenía que agachar la cabeza. Era una mujer estricta, pero muy justa. Doña Mireya, vestida con un traje de tuit elegante y el cabello plateado recogido en un moño impecable, se sentaba erguida, irradiando una presencia majestuosa que ninguna joya podría igualar. Miró directamente a la periodista Quintana y con voz serena, pero llena de fuerza, cada palabra suya pesaba como una piedra. «Señorita Isabel, los temas de dinero, las acusaciones de lavado o evasión de impuestos, eso es asunto del fiscal y los tribunales. No tengo especialización ni opinión sobre esos asuntos financieros». Se detuvo un momento y miró directamente a la cámara como si viera dentro de cada sala de estar de millones de hogares en México. Pero la ingratitud, la traición, eso es asunto de la sociedad, es una medida de la moral. Y como ciudadana de este país, no puedo quedarme callada ante una injusticia tan cruel y repugnante. El estudio quedó en completo silencio. Incluso la aguda periodista Isabel Quintana no dijo nada, solo escuchó. Luego doña Mireya comenzó a contar una historia que había sucedido hace mucho tiempo. Muchos años atrás, cuando yo todavía era una chica joven y esta ciudad no estaba tan llena como ahora, conocí a una costurera muy pobre, pero con unas manos increíblemente hábiles. Se llamaba Calandria Montiel. Me sobresalté. Estaba diciendo mi nombre en televisión nacional. Era pobre en lo material, pero su corazón era más grande y más generoso que el de cualquier persona que haya conocido. En ese mismo tiempo también conocí a otra joven llamada Azucena. Ella venía de un pueblito lejano, sin familia, sin un centavo, solo, con una cara bonita y una ambición que le ardía por dentro. El corazón me empezó a latir con fuerza. Sabía lo que iba a decir. Y fue Calandria, esa misma costurera pobre, quien le abrió las puertas, le dio un techo en su cuartito de renta, todo apretado. Fue Calandria quien compartió con ella cada comida sencilla, cada pedazo de pan. Calandria le dio todo lo que tenía sin pedir nunca nada a cambio. Solo pensaba que ayudar a alguien de su misma tierra en tiempos difíciles era lo correcto. Se detuvo, respiró hondo. Los ojos de doña Mireya tenían un brillo duro y temible.
Así que, señora Isabel, lo que estamos viendo hoy no es simplemente un escándalo financiero. Es una historia de traición sucia y repugnante como pocas. Es la historia de alguien que pisoteó la bondad de su benefactora para treparse a lo más alto, y una vez allá arriba, no solo olvidó su pasado, sino que estuvo dispuesta a destruir y humillar a quien la había acogido en sus peores momentos solo para quedar bien con esa sociedad falsa que ahora la rodea. Doña Mireya terminó la entrevista con una frase helada: el dinero se puede lavar, pero la ingratitud siempre deja una mancha imposible de quitar. Después de esa noche, todo cambió por completo. Los periódicos sensacionalistas, esos que solo buscan morbo, de pronto empezaron a hablar diferente. Ya no era yo la madre pobre rechazada por su hijo millonario. Los titulares nuevos llenaron los puestos de periódicos a la mañana siguiente: la benefactora y la traidora. Una foto mía, un retrato viejísimo, tomado en la iglesia hace años, aparecía junto a una imagen de Azucena toda elegante, con su vestido de gala, pero que ahora solo se veía ridícula y falsa. La tormenta de la opinión pública se había volteado por completo. Una semana después de la entrevista explosiva de doña Mireya, Teodora volvió a buscarme. Esta vez ya no tenía que venir a escondidas por la noche. «¿Ya me despidieron, señora?», dijo sin sonar ni un poco triste. «Ayer don Fermín me llamó, me aventó un poco de dinero y me dijo que no quería ojos y oídos del enemigo en su casa». Sonrió con una mueca torcida. Me contó lo que había pasado en los últimos días en la mansión Aldama. La casa ahora parecía una tumba fría y vacía. Los demás empleados, el jardinero, la cocinera, el chofer, todos se habían ido por su cuenta. Solo quedaba ella sola en esa casa enorme, viendo cómo todo se desmoronaba desde dentro. «Todo cambió, señora», dijo con la voz más baja, «sobre todo el joven Efraín». Sentí un pinchazo en el pecho. «¿Y él cómo está? ¿Cambió por completo?», respondió Teodora con la mirada perdida. «Ya no grita ni le da órdenes a nadie. Tampoco intenta aparentar fuerza ni soberbia. Solo camina por la casa de un cuarto a otro como un fantasma». Teodora respiró hondo y siguió. «Y luego eso pasó la noche de anteayer». Contó que esa noche, mientras se limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó una discusión que venía de la biblioteca de don Fermín. Sabía que no debía escuchar, pero algo la empujó a esconderse detrás de una cortina gruesa de terciopelo cercana. Dentro estaban Azucena y don Fermín. La voz de Azucena era aguda, desquiciada y llena de veneno. «Todo es culpa de él, del hijo inútil de esa vieja. Él fue quien trajo la mala suerte a esta familia. Si no fuera por esa estúpida bofetada, nada de esto estaría pasando». Teodora dijo que escuchó el golpe seco de una copa de vino al ser colocada con fuerza sobre la mesa. Luego la voz de don Fermín se escuchó fría y cruel como una sentencia de muerte. «Cállate, Azucena, no seas tan estúpida. Ese muchacho ya cumplió su propósito». Azucena gritó: «¿Propósito? ¿Qué propósito? No es más que un inútil. Nos dio un nieto para continuar la línea», respondió don Fermín sin emoción. «Y lo más importante, su firma está en la mitad de los papeles de creación de las empresas fantasma que está investigando Hacienda. Es una herramienta, Azucena, un escudo útil para recibir los primeros golpes. Ahora ese escudo ya no sirve». Teodora contó que justo en ese momento aterrador, mientras se le helaba el corazón por esas palabras tan crueles, miró sin querer hacia la puerta de la biblioteca que estaba entreabierta, y allí lo vio a Efraín. Mi hijo estaba parado ahí, su mano todavía en la perilla de bronce, como si justo estuviera por entrar. Se quedó helado, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Él no irrumpió, no gritó,
No preguntó nada. Solo se dio la vuelta en silencio, entró a su pequeño despacho y cerró la puerta. Después de que Teodora se fue, entré a mi habitación. La imagen de Efraín, quedándose inmóvil frente a la puerta de la biblioteca, no dejaba de rondar en mi cabeza. Recordé la noche en que le dio fiebre alta y convulsionó. Estuve 3 noches sin dormir, cambiándole las compresas frías y apretando su manita caliente con todo el miedo del mundo, rogándole a la Virgen de Guadalupe que no se llevara a mi hijo. Recordé los días enteros tomando solo café aguado durante 1 mes para poder ahorrar y comprarle unos nuevos zapatos de fútbol. El día que los recibió, me abrazó fuerte y gritó: «Mamá, eres la mejor del mundo». Me pregunté en ese despacho frío aquella tarde entre los pedazos rotos de tanta mentira, ¿él se acordará de todo eso? ¿Recordará el rostro preocupado de su madre cuando se enfermó? ¿Recordará la alegría en mis ojos cuando metió su primer gol? ¿Se dará cuenta de que le ha dado una bofetada al único rostro en este mundo que jamás lo miró como una herramienta, un escudo o algo que ya perdió su utilidad? No lo sé. Y quizás nunca lo sepa, pero hay algo que sí sé con certeza. La verdadera caída no llega cuando el dinero se acaba ni cuando la fama se desvanece. La verdadera caída, la más devastadora, es cuando uno se da cuenta de que entregó su alma a su pasado y el amor incondicional de una madre, todo a cambio de algo que en realidad nunca le perteneció. Después de que Teodora se fue, un silencio aterrador volvió a cubrirlo todo. Los medios seguían apostados afuera de la mansión Aldama, pero parecía que ya no había nada nuevo que pudieran exprimir. Las historias sobre lavado de dinero, sobre el pasado de Azucena, por más escandalosas que fueran, empezaban a enfriarse. La gente ya había hablado demasiado del tema. Yo tenía la sensación de que los Aldama, aunque ya estaban en ruinas, todavía trataban de usar lo poco que les quedaba de dinero y poder para callar a la prensa, para enterrar la historia. Empecé a temer que tal vez se iban a salir con la suya. Tal vez la justicia se quedaría ahí nomás. Y entonces, una tarde de martes gris, mientras yo cosía a mano un mantel viejo, el infierno abrió de verdad sus puertas. El último rayo no vino de Basilia. No empezó con un canal de televisión grande ni con un periódico de prestigio. Empezó en Internet desde un lugar que el poder de los Aldama no podía controlar. Un blog poco conocido llamado El Ojo del Pueblo publicó un video. Don Anselmo fue quien me avisó. No tocó la puerta, casi la tumbó. En cuanto abrí el pasador, entró corriendo con la cara pálida como una sábana y el celular viejo temblando en su mano. «Calandria», jadeó. «Usted no lo vea. Le ruego que no lo vea. Pero todo el mundo ya lo está viendo». Me mostró el teléfono. Yo no necesitaba ver, no necesitaba volver a ver esa pesadilla, porque ya la había vivido, segundo a segundo, momento por momento. El video tenía una calidad malísima, la imagen borrosa y temblorosa, grabada desde un ángulo muy bajo, como si quien lo grabó estuviera escondiendo el aparato debajo de una mesa. Tal vez era un celular o una tablet de algún niño, pero la imagen, por más borrosa que estuviera, no dejaba lugar a dudas. Era el jardín de los Aldama. Era la fiesta de la alta sociedad. Y era yo sentada en esa silla. El video comienza justo en el momento en que Efraín se acerca. Todo ocurre de manera cruda y despiadada. Su mano agarra mi cabello. Mi cabeza se echa hacia atrás. Luego la primera bofetada. El sonido de plaf retumba seco claro por encima de la música de violín. La segunda bofetada. La tercera. La risa de Azucena se escucha como la de un demonio.
el silencio escalofriante de los invitados. Y por último la cámara se acerca más, enfocando mi rostro mientras me incorporo lentamente con un hilo de sangre fresca escurriendo por la comisura de mis labios. El video dura apenas 20 segundos, pero esos 20 segundos son una sentencia sin apelación. En menos de una hora ya estaba en todas partes, desde Facebook, Twitter hasta los grupos de WhatsApp. Se esparció más rápido que las noticias sobre los papeles de Panamá, más veloz que un incendio forestal en plena sequía. Para la noche los canales de televisión más importantes, incluso aquellos que quizás habían recibido dinero para guardar silencio, se vieron obligados a cubrir la noticia. No podían ignorar algo que millones de personas estaban compartiendo y comentando. Repitieron ese momento una y otra vez en los noticieros de la noche. Difuminaron mi rostro para proteger la identidad de la víctima, pero dejaron visible el de Efraín. El rostro de mi hijo en ese instante aparecía lleno de rabia, distorsionado y tan feo que costaba reconocerlo. Todo México se quedó sin habla. La frase «un hijo que le pega a su madre» se convirtió en el lema más compartido en todas las redes sociales. Ya no era una anécdota. Había tocado una herida profunda, un tabú imperdonable en nuestra cultura. En este país, uno puede perdonar a un ladrón, a un mentiroso, pero jamás a un hijo que se atreve a golpear a la mujer que le dio la vida. La indignación pública fue como un tsunami arrasando con todo a su paso. Al día siguiente, una política muy conocida, la senadora Adela Navarro, apodada la Mujer de Hierros, rompió en llanto durante una rueda de prensa transmitida en vivo. Enjugándose las lágrimas, dijo con voz cargada de rabia: «Si un hombre es capaz de hacerle esto a su propia madre, a la mujer que le dio la vida, entonces imagínense lo que puede hacerle a este país, a su gente. Señores, esto ya no es un asunto familiar. Esto es la podredumbre de la moral, un cáncer que está devorando nuestra sociedad. Esta vez nadie se atrevió a defender a la familia Aldama. Ni los mejores abogados, ni las conexiones políticas más sólidas sirvieron de algo ante la furia de todo un pueblo. Lo perdieron todo. No solo el dinero que ya estaba congelado, ni la reputación que había sido destruida, sino lo último, lo más valioso, en una sociedad tan superficial, la cara ante los demás. Esa noche, Teodora me llamó. Fue la última llamada que hizo desde el teléfono desechable que había comprado. Su voz estaba cargada de emoción, entre sollozos y con un dejo de orgullo. «Fue Milko quien lo grabó, señora», dijo en voz baja. Usó su tableta, la escondió bajo la mesa del banquete y apretó grabar. «Milko, mi nietecito». Sentí como si alguien me apretara el corazón. ¿Por qué hizo eso?», pregunté con la voz entrecortada. Antes de que me despidieran, le hice esa misma pregunta, sollozó Teodora. Él me abrazó y me dijo: «No lo sé. Solo quería que mi papá volviera a ver la cara que puso en ese momento. Ya no parecía mi papá, señorita Teodora. Parecía un monstruo». Teodora siguió contando que por puro presentimiento, justo después de esa cena, ella misma copió en secreto el video de la tableta del niño a una memoria USB antes de que Yaritzi pudiera descubrirlo y borrarlo. Cuando fue despedida se llevó esa memoria. Se la dio a su sobrino, un joven que sabe mucho de tecnología y medios digitales. Le dije, explicó Teodora con voz firme: «Guárdalo bien, no lo publiques todavía. Espera, suéltalo justo cuando ellos crean que ya se salvaron, cuando piensen que todo se olvidó». Colgué el teléfono y me tambaleé hasta la ventana. El cielo esta noche estaba despejado, sin una sola nube, pero yo lo sentía pesado.
La tormenta que Basilia había iniciado con leyes y cifras frías terminaba ahora con un acto inocente y doloroso de un niño. La familia Aldama no fue derrotada por una abogada de hierro desde Ginebra. No fueron derrotados por periodistas ni políticos. Fueron derrotados por el amor roto de un nieto hacia su abuela. 2 días después de que se difundiera el video, mi pequeño callejón tranquilo ya no era el mismo. Se había convertido en el centro de atención que yo jamás había buscado. Las camionetas enormes de los canales de televisión llenaban la entrada de la calle con sus antenas apuntando al cielo como dedos curiosos. Los reporteros con cámaras y micrófonos en mano trataban de abrirse paso intentando acercarse a mi humilde casa, pero no pudieron entrar. Don Anselmo y otros hombres del barrio, los vecinos con los que he compartido toda la vida, formaron por sí mismos una especie de muro humano de honor. No empujaban, no gritaban, solo estaban ahí, de brazos cruzados, callados, pero firmes. Ella necesita tranquilidad, les decían a los periodistas, con una voz grave y decidida. Por favor, tengan respeto. Yo me quedé detrás de la cortina de la ventana mirando hacia afuera. Sentí un agradecimiento profundo. En medio de esta tormenta, fueron esas personas sencillas, estos vecinos humildes, los que se convirtieron en los muros más sólidos que me protegieron. Una tarde gris, justo cuando acababa de parar una llovizna fina que dejaba en el aire una sensación húmeda y melancólica, apareció una silueta al final del callejón. No venía en un carro lujoso ni traía escoltas. Era un hombre caminando, pero sus pasos parecían arrastrar unas cadenas invisibles. Todo el callejón contuvo el aliento. Era Efraín. Ya no reconocía a mi hijo. Llevaba puesta una camisa blanca arrugada, manchada de lodo. Tenía la barba crecida y descuidada, el cabello enmarañado y pegado al cuero cabelludo. Se veía demacrado con los hombros caídos. Parecía haber envejecido 10 años, como si le hubieran arrancado toda la vida del cuerpo. Los vecinos que hacían guardia también lo vieron. Guardaron silencio. No hubo insultos ni miradas de desprecio. Solo se hicieron a un lado en silencio, dejando un pasillo en medio, un camino de vergüenza. Nadie le dijo nada, pero decenas de ojos se clavaron en él más pesados que 1000 acusaciones. Yo lo miraba desde adentro por la rendija de la ventana. Mi corazón, que creía ya endurecido por tanto dolor, de pronto dio un latido tan fuerte que casi me dejó sin aliento. Por todo lo que haya hecho, seguía siendo el hijo que llevé en mi vientre. Verlo en ese estado tan miserable me desgarraba por dentro. Lo vi arrastrar los pies cruzando ese muro humano sin mirar a nadie. Se detuvo justo frente a la puerta de madera de mi casa, la misma puerta que cuando era niño solía empujar con fuerza al volver de la escuela gritando: «Mamá, ya llegué». No tocó la puerta, tampoco me llamó. Solo se quedó ahí con la cabeza agachada, mirando la puerta como si fuera una muralla imposible de cruzar. 1 minuto, 2, 5 minutos pasaron. El silencio envolvía todo el callejón y lo único que se escuchaba era el golpeteo intermitente del agua cayendo del alero. Y luego, frente a todo el callejón y las cámaras que intentaban hacer zoom desde lejos, él fue doblando lentamente las rodillas. Se arrodilló sobre el suelo aún húmedo y sucio. Agachó la cabeza con las manos apretadas sobre los muslos. Sus hombros anchos, los de un hombre ya hecho y derecho, empezaron a temblar sin control, y entonces un sollozo se rompió en el aire, desgarrando el silencio de la tarde. Era el llanto de un hombre que lo había perdido todo. Lloraba sin hacer ruido, solo se escuchaban los hipidos ahogados
llenos de dolor, arrepentimiento y desesperación. Don Anselmo se acercó despacio a la ventana de mi casa. Doña Calandria dijo en voz baja con preocupación: ¿quiere que llame a la policía para que se lo lleven? Negué con la cabeza y le hice una seña para que supiera que yo podía manejarlo. Esto era entre él y yo. Tenía que terminarlo yo misma. Respiré hondo, intentando calmar el corazón que me latía del bocado. Llevé la mano al rostro, no para secar lágrimas, sino para tocar la cicatriz pequeña en mi labio donde su anillo había dejado marca. Esa cicatriz me recordaba todo. Poco a poco abrí la puerta. El chirrido de las bisagras viejas lo hizo sobresaltarse. Seguía arrodillado allí, pero no se atrevía a levantar la vista. «Mamá», sollozó con una voz ronca, casi irreconocible. «Mamá, lo siento. Por favor, perdóname». Yo estaba en el umbral, un escalón por encima de él. Miré la coronilla del hijo que una vez amé más que a mi propia vida. Su cabello negro, que ahora ya tenía algunas canas. No me acerqué. No extendí la mano para levantarlo, tampoco le acaricié la cabeza, como solía hacer cuando era niño. Dejé que el silencio se alargara, dejé que su llanto y sus disculpas quedaran suspendidos en el aire. Quería que sintiera todo el peso de ese momento. Cuando su llanto se fue apagando, quedando solo unos sollozos débiles, por fin hablé. Mi voz no tembló, no hubo enojo ni reproche, solo una claridad fría que daba miedo. «¿Estás llorando?», dije, «por el dolor que me causaste o por tu propia caída». Efraín se levantó la cabeza de golpe. Por primera vez en muchos días me miró directo a los ojos. Su cara empapada en lágrimas mostraba sorpresa, desconcierto. Sus ojos, que antes se parecían tanto a los míos, ahora solo mostraban miedo y vacío. Abrió la boca intentando decir algo, pero no le salió ni una sola palabra. Mi pregunta, como un bisturí, fue directo a la verdad más cruda dentro de él. Lloró, pero no porque me hubiera lastimado. Lloró porque el mundo que había intentado construir a toda costa ahora se desmoronaba. Lloró por sí mismo. Su silencio fue la respuesta que yo necesitaba. Lo miré por última vez. Miré el rostro de un hombre desconocido arrodillado frente a mí. Luego, sin decir una sola palabra más, retrocedí hacia dentro de la casa y cerré la puerta con suavidad. No la azoté, solo la entorné. El clic seco y firme del cerrojo fue claro, decisivo y final. No lo abracé. No le dije que lo perdonaba, porque el perdón, si algún día llega, no puede ser regalado tan fácilmente. Debe ganarse con toda una vida de redención. Y no estoy segura de que le quede suficiente tiempo para hacerlo. Después de aquel día en que Efraín se arrodilló frente a mi puerta, el callejón volvió a su tranquilidad habitual. Las camionetas de los canales de televisión ya se habían ido. Parecía que la historia había llegado a su fin. Pero mis vecinos no pensaban lo mismo. Ellos creían que mi historia merecía un final más esperanzador que una puerta cerrándose. Y así fue como ese fin de semana toda mi pequeña comunidad se reunió para organizar un encuentro en la plaza del barrio, justo al lado del mercadito. Le pusieron un nombre sencillo y cálido: Un abrazo para Calandria. No fue una fiesta lujosa. No había violines ni copas de cristal. En su lugar había mesas de madera que todos ayudaron a juntar y sobre ellas una variedad de platillos hechos en casa. Estaba el mole sabroso de la señora Pilar, la ensalada de nopales del matrimonio que vende verduras y los tamales calientitos que las hermanas Flores se desvelaron preparando toda la noche. Vinieron cientos de personas, no solo del vecindario, sino también de colonias cercanas. Traían ramos de flores silvestres de muchos colores, sonrisas sinceras,
y, lo más importante, un apoyo silencioso. También llegaron medios de comunicación, pero esta vez se mantuvieron a una distancia respetuosa. Ya no empujaban ni metían micrófonos en la cara de nadie. Solo se quedaron en una esquina captando imágenes sencillas de una comunidad abrazando a una de sus integrantes tras la tormenta. Yo llevaba puesta mi blusa bordada más bonita, sentada en una mesa con don Anselmo y algunos amigos de antaño. Por primera vez en muchas semanas sentí una verdadera paz. Ya no era la víctima tampoco, el centro de un escándalo. Hoy simplemente era Calandria, una vecina, una amiga. Y entonces, justo cuando el ambiente era más cálido y alegre, un coche negro elegante, pero discreto, entró lentamente en la plaza. Todos guardaron silencio y se hicieron a un lado. Ese auto se veía tristemente fuera de lugar en medio de tanta sencillez. La puerta del coche se abrió. Primero bajó un abogado con traje elegante, luego Azucena, después Yaritzi y por último Efraín. Basilia me había llamado esa misma mañana, una llamada breve y fría como de costumbre. El abogado de ellos cree que esta es la única forma de salvar un poco de imagen ante el tribunal de la opinión pública. Me dijo, van a venir a fingir arrepentimiento, déjalos venir, déjalos escuchar. Azucena ya no era la reina de antes. Llevaba un vestido negro sencillo, sin una sola joya. Su rostro sin maquillar dejaba ver claramente las arrugas del cansancio y las ojeras profundas. Yaritzi miraba al suelo con los hombros temblando, sujetando con fuerza el brazo de su esposo, y Efraín, mi hijo, estaba al fondo como una sombra, los hombros caídos, la mirada vacía, perdida en la nada. Se quedaron al margen de la multitud, desorientados y aislados. Nadie se les acercó, pero tampoco nadie los echó. La gente simplemente los ignoró como si fueran fantasmas invisibles. Don Anselmo me puso suavemente un micrófono en la mano. Calandria me dijo en voz baja, diga unas palabras que todos la escuchen. Respiré hondo, mi mano temblaba un poco al sostener el micrófono. Subí lentamente unos escalones del pequeño mercado desde donde todos podían verme claramente. Recorrí con la vista los rostros familiares de mis vecinos, los que me habían acompañado, los que me habían protegido. Yo no tengo mucho que decir. Comencé mi voz algo ronca, pero firme en el aire de la tarde. Solo quiero dar las gracias. Gracias a todos por darme un techo, por darme cariño de barrio y por mostrarme que incluso en los momentos más oscuros nunca estoy sola. Me detuve y luego giré lentamente mirando directo a los tres que estaban acurrucados a lo lejos. Todas las miradas también se dirigieron hacia ellos. La gente, continué con un tono más firme, la gente suele decir que la pobreza le quita a uno la dignidad. Pero yo he vivido toda mi vida en la pobreza y sé que eso no es cierto. La pobreza no le quita la dignidad a nadie. La pobreza nos enseña el verdadero valor de una moneda ganada con sudor. Nos enseña a valorar una comida caliente, un techo que no gotea. Nos enseña a compartir, aunque sea un pedazo de pan. No le quita la dignidad a nadie. Bajé un escalón acercándome un poco más, mis ojos fijos en Azucena. Solo hay una cosa. Pronuncié cada palabra con firmeza, solo arrodillarse ante el dinero, estar dispuesto a vender la conciencia, a pisotear la bondad de otros por obtenerlo. Eso es lo único que de verdad hace que una persona se pierda a sí misma, que pierda el alma. Azucena, la mujer arrogante, que una vez se rió en mi cara por primera vez en su vida, tuvo que agachar la cabeza en público. No lloró, pero tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que se le pusieron blancas. A su lado, Yaritzi rompió en llanto
ya sin el tono altivo de una dama refinada, sino con el llanto de la humillación y del derrumbe. Efraín seguía de pie, inmóvil como una estatua sin alma. Justo en ese momento sentí una manita cálida tomar la mía, la que sostenía el micrófono. Era Milko. No sé cómo había llegado hasta allí. Tal vez caminó solo. Estaba pegado a mi lado, alzó la cara para mirarme con esos ojos puros, sin una pizca de miedo. Se acercó al micrófono y con voz infantil pero clara y firme lo suficientemente alta como para que todos pudieran oírlo, dijo: «Tú no perdiste nada, abuelita. Tú eres la más rica, porque todavía tienes corazón». Toda la plaza estalló, no en gritos o vítores, sino en un aplauso largo, cálido y sincero. Era el aplauso de gente sencilla, el aplauso de la justicia cotidiana. Me agaché, puse la otra mano sobre el hombro pequeño de mi nieto, sintiendo el calor y la fuerza que brotaban de él. Las lágrimas empezaron a salir, pero eran lágrimas de liberación, de paz. La luz de la tarde se suavizó, envolviendo a los dos en un resplandor dorado. En medio de los aplausos que no cesaban, susurré como si hablara conmigo misma, con Milko y con todo el mundo que escuchaba: no gané por venganza, gané porque ya no tengo miedo. He entendido que el dolor que alguna vez creí era el final resultó ser solo una curva necesaria para reencontrarme conmigo misma. Llegué a pensar que aguantar y sacrificarme para siempre salvaría a un hijo que se había perdido, pero no fue así. El perdón no es un paraguas que cubre los errores y el silencio no siempre es sinónimo de dignidad. Después de todo, quiero decirles esto a quienes estén sufriendo injusticias dentro de su familia: recuerden que el amor no se define por permitir que otros nos pasen por encima. La bondad no significa dejar que nos pisoteen, y ser madre no equivale a soportar humillaciones hasta perder el alma, porque nuestra dignidad, cuando nos levantamos, enfrentamos la verdad y ponemos límites, es la luz que nos guía fuera de la oscuridad. He vivido toda mi vida criando hijos, pero hasta hoy aprendí a criarme a mí misma.